Muy buenas noches, bienvenidos sean cada uno. Para nosotros es un placer que podamos contar con su presencia. Y antes de comenzar con el lanzamiento del libro, me gustaría dar algunos agradecimientos, principalmente a cada uno de los poetas que se animaron a participar. También hablar un poco de esta es la primera edición que hicimos con Chehandé. Y decidimos conmemorar la portada en memoria de nuestro amigo Vicente, quien él había hecho este trabajo. Y esta es la cuarta edición. Los demás anteriores salieron con diferentes portadas, de los cuales sin perder la temática que siempre fue cantar a la patria y a las madres. Y también desde Cifate, Paraguay, agradecer nuevamente y también que siempre estamos apoyando. Cifate tiene las puertas abiertas para los que quieran sumarse. También aprovecho el espacio para decir que Cifate es una sociedad de escritores de ciencia ficción, fantasía y terror, donde hablamos de los tres géneros en Paraguay, promovemos los tres géneros, hacemos charlas, ponencias, investigaciones para saber, por ejemplo, quién fue el primer escritor en traer la temática de ciencia ficción a Paraguay, terror o fantasía. Cifate ofrece todo eso. También hacemos en guaraní, también acá está en Boejara Guazú, quien también nos va a hablar un poco sobre el idioma guaraní. Y esperemos que cada año podamos contar con la presencia de cada uno y principalmente con las nuevas generaciones que se suman también. Y tenemos una niña adolescente de 13 años que es Brenda, que se animó a escribir con nosotros, a demostrar su talento, su capacidad, así como hay músicos pequeños, actores pequeños, también en la literatura, también abre las puertas. Siempre vamos a tener escritores, por más que no queramos tener escritores, vamos a tener escritores. Ellos son el ejemplo. No sé si quiere parar, Brenda, para que le conozcan, y le vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Espero que también los demás jóvenes puedan tomar algo de ella y animarse a escribir y demostrar. La literatura es un trabajo minucioso que también requiere de tiempo. Y no quiero repetir muchas palabras, no quiero tampoco ya adelantarme lo que van a decir el editor y el presentador. Así que ahora le doy al otro editor la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, es un placer recibirles en la librería Arandurá, de Arandurá Editorial, del cual soy el director. Realmente es un placer poder verles, conocerles a todas y todos, a través también de la antología. Qué mejor manera de darse a conocer, como decía José, a los nuevos valores, digamos, que están ensayando la pluma. Yo quiero mencionar, son 18 los participantes en esta antología. Leo por orden: Eide Almeida, Lourdes Barbosa, Samuel Bordón, Julio Dávalos, Albi Duarte, Gloria España Rufinelli, José Pablo Frete Yódice, David Galeano, Mariano Jiménez, José Monín, Gustavo Moreno, Antonio Campos, Elena Pires Ojara, Mario Portillo, Carolina Rojas, Brenda Taís Díaz y Hugo Zamudio. Esta antología, que reúne poemas patrios y poemas a la madre, realmente a lo largo de sus casi 160 páginas, yo creo que es una buena muestra de lo que hoy se está escribiendo en poesía. Bueno, sin más, voy a pasarle la palabra a nuestro protagonista central, que nos va a hablar hoy del libro, el señor David Galeano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. Yo estoy muy contento, agradecido acá con nuestro anfitrión en este hermoso espacio que tiene Arandurá, y también a José Monín, que hace honor al nombre de gestor cultural desde hace mucho tiempo. Así como ustedes, cuando él me pidió en las ocasiones anteriores volver a
a una nueva edición esta es la cuarta, de Honores Yeje Chacoá. Siempre por parte mía fue decir, bueno, es una persona que hace un enorme esfuerzo, que abre un espacio y que en ese espacio incorpora a otros. Siempre es complicado perder ese sentido de egoísmo, ¿verdad? Que más que menos en algún momento busca el estrellato, ¿verdad? Y cuando lo hace una persona, lo hace siempre a título personal. En el caso de José se dio esa circunstancia, repito, tan especial, tan particular, que es lo que en este caso él nos propone, nos plantea, y tiene que ver con trabajar en forma colectiva, trabajar en equipo. Y yo creo que en esta edición, con 18 participantes, más que nunca, José, se cumple ese deseo tuyo de tener un grupo permanente de personas, de amigos, de amigas, porque al final creo que ese es el punto donde nos encontramos todos, ¿verdad? En esa cuestión tan importante que hace a la amistad, que hace al conocimiento que cada una puede tener el uno del otro, ¿verdad? Y bueno, desde ese punto de vista, yo en primer lugar quiero celebrar este gesto de José Monín de abrir un espacio y llamarle a la gente, decirnos, acérquense, que cada uno traiga lo que tiene, lo que produjo, de la producción que tiene, aquella que más les guste, y bueno, vamos a hacer esta publicación colectiva. Y qué honor, ¿verdad? Como el libro también se llama Honores, pero qué honor esta noche con todos ustedes celebrar este gran acontecimiento que es la cuarta edición de Honores. Que en el caso de Guaraní, en algún momento hablábamos con él y le decía una traducción, el Yeje Chacoá. El Yeje Chacoá, que es apreciar en esencia, en este caso, a una persona, a un acontecimiento, a un hecho. Y efectivamente acá se da eso. Yo tuve la oportunidad de leer el texto borrador que me pasó José y encontré novedades de aquellos que en esta edición volvieron a anotarse. Acá está uno de los que ya les recuerdo siempre a Gustavo, y bueno, más de uno que está, repito, acá. Pero en donde estuvo lo interesante que más de uno renovó su producción. Ya no fue la de la primera, ya no fue la de la segunda, o algo de la primera versión a esta de hoy, mostrando con eso también esa renovación permanente que se da en el campo de quienes nos dedicamos a escribir. Y creo que allí estaba una parte muy importante por lo que estoy viendo, y sobre todo acá por el caso de Brenda y en general de todos los que estamos. Hay un campo nuevo que lastimosamente también en nuestro medio es muy poco promocionado. Es la gente que escribe hoy, que hoy hace literatura en Paraguay. No le quito el mérito ni por nada del mundo, aclaro, no le quito, al contrario, siempre reverencio a cada uno de aquellos que siempre recordamos, ¿verdad? Decir Roa Bastos, decir Josefina Pla, decir todos los nombres que sabemos, hablar de Ortiz Guerrero y otros más, pero es como que en algún momento nos detuvimos en el tiempo, y lo que con José en este momento se está dando al mostrar en un trabajo como este a varios escritores de este tiempo, es justamente mostrarle también a la sociedad que hoy hay mucha gente que escribe y que escribe muy bien, y eso yo creo que es un valor extremadamente importante que tenemos que reconocer. Yo hace muchos años soy profesor de una materia que se llama Expresión Oral y Escrita en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y cuando había entrado yo a esa carrera, el director de la carrera, una persona muy conocida, más que por, digamos, sus virtudes literarias, porque escribe y escribe de manera maravillosa, es más conocido por toda su actividad en el campo de la hostelería y la gastronomía. Me refiero al popular Beto Sperati.
él, conversando con él, me decía, bueno, yo quiero que los estudiantes que ingresan acá a la carrera, además de obviamente conocer todos los rudimentos de la escritura, de la correcta redacción, del uso apropiado de la ortografía, etc., me gustaría mucho que de la forma que fuese, ellos puedan tener un acercamiento a la literatura de nuestro país. Yo creo firmemente, me decía, que una persona vinculada al trabajo en la hotelería, en el campo del turismo y mismo en la gastronomía, porque son 3 salidas que tiene la carrera, que no conozca cuál es la actividad cultural o literaria del Paraguay, es como si fuera que no va a estar completo. Algo le va a faltar algo que se llama identidad, me decía. Entonces me tiró la idea y entonces lo que yo hice en una primera experiencia, el primer año, es lo mismo que todos hasta ese momento habremos hecho seguramente en el tema de la enseñanza de lo que es la literatura, y era sencillamente rescatar estos nombres que le dije, los más importantes, los más conocidos, estos genios que tenemos de la literatura del Paraguay. Y lo tradicional, ¿verdad? Lean, digan cuándo nació, dónde estudió, quiénes fueron sus familiares, cuáles son sus obras más importantes, cuál fue su obra inicial. Empezamos y algo que ocurrió y me llamó poderosamente la atención, digo en el sentido de que en ese nivel, que ya era un nivel superior dentro de la universidad, ocurrió lo mismo que en mis experiencias anteriores en el nivel medio yo había notado. Y es que pasaba el tiempo y yo les encontraba ya en el siguiente semestre, ellos ya con otras asignaturas, otros profesores, y nos cruzábamos por el pasillo y yo les preguntaba, ¿te acordás del trabajo que hiciste? Y sí, más o menos me acuerdo, profesor, porque ya no sé nada, pues se me fue toda la información. Bueno, y eso hice la prueba y le dije yo a este gran amigo, al profesor Beto Sperati, le dije, bueno, esto es lo tradicional, le dije. Ahora me gustaría plantear el enfoque por el otro lado, que yo creo que es el que va a dar resultado. Porque podemos nosotros conocer, a ver un poco, a muchos, pero no conocerlos bien. Y con el tiempo inclusive olvidar parte de la información que uno pudo haber leído. Y entonces le dije, de ahora en más vamos a cambiar la estrategia, y lo que vamos a hacer es asignarles a nuestros estudiantes a un escritor, pero que está vivo, un escritor de hoy. No vamos a olvidar, repito, a los clásicos, pero vamos a comenzar a estudiar a la gente que está viva. Y vamos a estudiar bien a uno, y vamos a conocer bien a uno que mal a muchos. Entonces hicimos la experiencia y fue extraordinaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes se acercaron a los escritores, conversaron con ellos cara a cara, ¿verdad? En esa conversación, inclusive la gentileza de muchos escritores, como es muy tradicional entre nosotros, todos sabemos que podemos sacar 1000 ejemplares, y si vendemos 500, la gloria, nos vamos de derecho al cielo, ni se nos antoja a nadie atacarnos en ese viaje al más allá. Pero vender 500 acá, un milagro, ¿verdad? Yo normalmente suelo publicar y la 3/4 parte regalo. Pero, y le soy muy sincero, pues de lo contrario voy a tener un montón en casa y va a estar allí, ¿verdad? Entonces prefiero regalar inclusive. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vuelvo a la experiencia para justificar esto que estamos haciendo esta noche y cuál para mí sería, José, el siguiente paso con la ayuda acá de Arandurán. Porque no hay este espacio que tenemos acá. Bueno, algo que hicimos nosotros fue enviarles junto a estos escritores, y ellos, cada uno, yo tengo el criterio, no sé, de acá yo sé que hay muchos que se dedican a la docencia, que tienen esa experiencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando doy trabajos prácticos, máximo 3 en cada grupo. Y les suelo decir, uno piensa, el otro escribe, el tercero se va a tereré. El cuarto ya está alzando cohete allí. Entonces, partiendo de esa base, eran grupos de 2. Ni siquiera les di 3, eran 2. Bueno, y esa experiencia me llevó a mí a darme cuenta de algo que de hecho ya sabía, pero dio darme cuenta como un segundo pinchazo. Y era de que nadie conocía a la gente de ahora. Y en uno de los, a uno de los grupos, la cuestión es escribir los nombres de distintos escritores en unas cédulas, y boca abajo cada
de los dos pasaba uno y retiraba y le salía un nombre de sorpresa. Va. Uno de estos grupos eran dos mujeres, ya una señora que era dueña inclusive de un hotel, ya por arriba de 50 años, y la otra más joven, unos 20 y pico de años. Se acercan y me dicen, profesor, ¿quién es este señor? Y le digo yo, ¿y cuál es el nombre que sacaron? Y estaba todavía vivo, José Luis Abellar. Y me dice, ¿quién es este señor? Me dice, no le conoces, Leo. Nunca escuché nada de él, pero jamás escuché nada de él. Bueno, y él vivía todavía cerca de Choferes del Chaco, en un departamento modesto, ¿verdad? Y conseguí hablar con él y le dije, profesor, ¿será que los estudiantes pueden ir a visitar? Sí, con mucho gusto, me dice. Va. Fueron ellas, lo que iba a ser una entrevista, además unos media hora que ya tenían calculado, media hora hasta media hora van a dar las preguntas. Se quedaron 4 horas hablando con él y se volvieron a ir después. Va. Como las clases eran semanalmente, a mí me tocaba los días jueves, el siguiente jueves me llegan las 2. Profesor, no puede ser, esto es imperdonable. ¿Cómo no le conocimos a este señor antes? Esto es una vergüenza y por qué pena y las condiciones en que vive y cómo sabe y nos fuimos 2 veces y todo lo que nos contó. Va. Entonces yo le dije, ahora vamos a la siguiente parte de la experiencia y va a ser que a gente que no sea de la carrera de ustedes, de las otras carreras que están acá en la facultad, van a pasarles un cuestionario, ¿verdad? Y van a ser 20, le digo, una especie de un sondeo. La primera pregunta, ¿conoce al escritor? Segunda pregunta, ¿qué obra conoce el escritor? Y tercera pregunta, la pregunta del millón. ¿Leyó alguna obra de este escritor? Bueno, entonces salieron y ellas que hicieron un ejercicio de selección múltiple y pusieron José Luis Abellar es. Y justo en la facultad teníamos un decano que tenía un apellido parecido al de Abellar. En segundo lugar, había en ese momento un jugador de fútbol que tenía prácticamente igualito el apellido. Después estaba el propio Abellar como escritor y después estaba ninguno de los anteriores. Ustedes no van a creer, y ellas tampoco creyeron. Trajeron el resultado, se agarraron nuevamente la cabeza, por poco ya no se sacaron todos los pelos, ¿verdad? Y vinieron y me dijeron, no puede ser, profesor. De 20 personas, todos estudiantes universitarios, 19 nos dijeron que era el centro delantero del Cerro Porteño y uno que era el vicedecano de la facultad. Así fueron surgiendo estas circunstancias que nos permitieron acercarles a los estudiantes, aunque en este caso hablo de un número pequeño, a los escritores de hoy. Y yo normalmente suelo terminar esa actividad semestral invitándoles después a todos los escritores a un encuentro final en la facultad. Entonces suelen ir ellos, compartimos un momento, les entregamos unos reconocimientos a ellos y nos sacamos las fotos, en fin, compartimos un agasajo allí con ellos. Pero lo notable es que cada grupo que pasó por esa experiencia siempre quedó con una sensación tan agradable de haber compartido con una escritora o con un escritor de nuestro país. Eso es para mí una cuestión tan importante en esto que está acá. Somos 18 y sería tan importante que además de estos libros, y no sé si a través de Aranduná o de la forma que sea, esto pueda llegar, por ejemplo, a las escuelas, a los colegios. Nosotros, esa es la intención. Ojalá, porque donde uno va, normalmente uno no encuentra materiales. Y estamos hablando de lo que es un centro urbano como Asunción. Cuando nosotros comenzamos a salir hacia el interior, nos encontramos siempre con la dificultad de que prácticamente no existe una promoción de los escritores y las escritoras en nuestro país. No importa cuál sea el estilo que cada uno desarrolle, ¿verdad? Pero creo que ese es un paso importante y le sumaría a esto la posibilidad de que durante un tiempo podamos hacer unos encuentros donde cada uno de los 18 pueda presentar en una noche ante la concurrencia que tengamos su trabajo.
porque estos, repito, trabajos que cada uno presentó, que están ya impresos en estos libros, son para mí trabajos extraordinarios, hermosísimos trabajos, preciosos trabajos. Buscaría más adjetivos para tratar de decir lo maravilloso de haber leído esto que está acá. Y Pero eso le vamos a hacer leer. por eso. Y voy a terminar con esto que me parece que es importante. Creo que fundamentalmente nosotros tenemos esa gran misión en lo que resta, en lo que viene, de seguir en este caso expresando con la palabra todo lo que implica esa sensibilidad del ser humano. Cuando que todos los días estamos expuestos a problemas, a líos, a robos, a asaltos y todo lo que hay, nosotros ocupamos el otro plano, el plano paralelo, y nos dedicamos a escribir siempre con el corazón. Entonces, desde ese punto de vista, creo que somos un poco el contrapeso en una sociedad violenta, cuando en el discurso de cada uno de nosotros se expone, se manifiesta lo que es el amor, lo que es el buen trato, lo que es el profundo sentido de la humanidad, del humanismo, que es algo que nunca jamás debemos perder y que cada día debemos fomentar. Con esto, y ya en la mención que escuchamos de los nombres, también quiero sumar estas palabras a modo de presentación, pero en un contexto, ya que cada uno va a pasar a decir una de sus obras, entonces lo mío fue contextualizar. ¿Dónde estamos? ¿Seguimos viviendo de lo que siempre tuvimos como los referentes más importantes, los clásicos, o estamos haciendo el esfuerzo para que en este tiempo sean visibilizados todos los que hoy escriben en nuestro querido Paraguay? Felicidades a cada uno y muchas gracias, José, por esta oportunidad. Vino una compañera de Caguazú, ella es súper fanática. Yo dije que Albi iba a ser la que viene de más lejos. Ella viene de Itagua, pero ella viene de Caguazú. Sí. Si te puedes poner de pie, María, para hacer un fuerte aplauso. No sé si vamos a empezar con ella. Claro, Ella se merece. empieza a leer su poema. ¿Por qué no han llegado los libros? Bueno, perfecto, dale. Entonces, vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Entonces, como Eddie no está, entonces Lourdes Barbosa. Adelante, Luis. Samuel Bordón, No vino, Julio Dávalos, tampoco. Albi Duarte. Sí, ahí está. Adelante. Gloria España, No vino, José Pablo Frete, dice tampoco. David Galeano. Don David. Un aplauso. Mariano Jiménez. No vino tampoco. José Monil, le vamos a hacer entrega posterior. Presente después. Gustavo Moreno, sí está. Adelante. Antonio Campos, sí. Ahí está, adelante. Elena Piris. No, todavía no llegó. María Portillo, sí está. Ahí Rita está. de lejos. Está Guazú, ¿no? Sí, ahí. Estoy muy emocionada por estar aquí. Felicidades. Carolina Rojas. Ahí está, adelante. Brenda, sí está. Eugenia No vino. y Hugo Zamudio. todavía No vino. Bueno, entonces estamos completos
los presentes y vamos a comenzar por Lourdes, para que nos lea algo. Hay que buscar mi lente.